¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes a través de nuestro segundo canal. Y bien, pasando ya de lleno con la información, mis queridos amigos, resulta que se está recibiendo una de las mejores noticias para el gobierno federal, pero también para las y los mexicanos. Y es que nuestro país está teniendo un crecimiento económico considerablemente favorable, un crecimiento económico histórico. Nos está yendo sumamente bien a pesar de la crisis sanitaria que nuestro país sigue enfrentándose como el resto del mundo. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos viendo la siguiente información. Pesos se cotiza en 19,90 por dólar, su mejor nivel en 9 meses. Siguen las buenas noticias para México. La moneda mexicana se aprecia este jueves frente al dólar y tocó su nivel más bajo en más de 2 años. Algunos analistas señalan que se debe a las señales de progreso hacia un acuerdo para un estímulo fiscal estadounidense y la llegada de las vacunas contra el COVID-19, lo que coloca nuestra moneda en los 19,90 por dólar, con una ganancia del 0.29% frente a los 19.9600 pesos. De acuerdo con Milenio, al iniciar operaciones, el precio del dólar hoy jueves es de hasta 20,37 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 19,90 pesos por dólar, con una ganancia de 0.29%. Citibanamex vende el dólar en 20,37, mientras que Bancomer lo hace en 20,16, Banorte en 20,10, Santander en 20 cerrados y Banco Azteca en 19,71. En tanto, el Banco de México, Banjico, registró la sesión previa un tipo de cambio de 20,04 pesos por dólar. Se está posicionando tremendamente y notoriamente la moneda nacional, el peso mexicano, frente al dólar estadounidense. Algo completamente contrario a lo que era el pronóstico de los que integran la oposición, que decían que el dólar iba a llegar hasta los 30 pesos. Y estamos viendo que es todo, pero todo lo contrario. Y estas buenas noticias no terminan aquí. El pronóstico completamente favorable para México no termina aquí. México es una gran nación. México es una nación con muchas oportunidades, con mucho espacio de crecimiento, y esto se está empezando a hacer notorio desde ya. México obtuvo la menor caída de IED en América Latina. CEPAL destaca buen clima de inversión para el 2021. De acuerdo con los cálculos de la Comisión Económica para América Latina, la inversión extranjera directa, IED, en América Latina caerá alrededor del 50% este año. Pero la buena noticia es que, según el organismo internacional, nuestro país será uno de los menores afectados e incluso es percibido como un país en donde hay un gran clima de inversión. El reporte dado a conocer este miércoles indicó que México mostró la menor caída frente al resto de los países de la región en el tercer trimestre del año. En este periodo se capturaron 23,000 millones de dólares, que resultaron 6% menos que el mismo periodo del año pasado como consecuencia de la pandemia, pero el descenso fue menor comparado con otros países de América Latina, por lo que la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo en conferencia que en México existe un clima propicio a las inversiones debido al tamaño de su economía, por sus capacidades instaladas y la cercanía con Estados Unidos. México lidera la resiliencia en el tema de la inversión extranjera directa en América Latina, señaló Alicia Bárcena, titular de la CEPAL. A nivel mundial, los montos de la inversión extranjera directa se reducirá un 40% en el 2020 y un 5% a un 10% en el 2021. América Latina y el Caribe es la región que tendría la baja más pronunciada. Se explica en el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentado en conferencia de prensa virtual este miércoles en Santiago. Aquí estamos viendo, y aquí está lo que Marcelo tuiteó: México es uno de los destinos más atractivos por la inversión extranjera directa, de acuerdo con lo que dijo Alicia Bárcena. Está
se está dando un clima completamente favorable para mejorar la situación de la economía de nuestro país. Y estas siguen sin ser todas las buenas noticias. Todavía hay más. Mucho, pero mucho más. OCDE prevé crecimiento económico de 3.6% para México en el 2021. Luego de la caída del 9.2% del PIB, del Producto Interno Bruto de México, en este 2020 a causa de la pandemia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, espera que la economía mexicana tenga un crecimiento entre el 3.6% y el 3.4% para el 2021 y 2022, respectivamente. Pese a lo anterior, la OCDE advirtió que ante un posible incremento de casos, el siguiente año se podría volver incierto el pronóstico, por lo que sugirió instaurar medidas de contención al virus, tales como mejorar la aplicación de pruebas, el rastreo de infectados y el aislamiento, además de fortalecer el sistema de salud. Lo importante aquí es que si México va avanzando con las estrategias de salud que se están implementando, si resulta completamente favorable para las y los mexicanos y para el combate de nuestro país en contra del COVID-19, la aplicación de las vacunas, el crecimiento que se pronostica podría convertirse en una verdadera realidad. Los mexicanos lo creemos, el presidente lo cree y lo sabe, organismos nacionales e internacionales lo saben y lo reconocen. Los que siguen sin querer ver son pues los de la oposición. AMLO arremete contra Bloomberg con datos de crecimiento económico en México. López Obrador negó que México sea el peor país para vivir la pandemia de COVID-19, destacando un crecimiento económico mexicano del 12.1%. El presidente rebatió este jueves, la semana pasada, la agencia de noticias Bloomberg, que publicó que México es el peor país para vivir la pandemia, con el dato de crecimiento de la economía mexicana, que el tercer trimestre creció un 12.1% frente a los 3 meses anteriores. Dijo el presidente que esto se trataba pues de un error cometido por estos opositores. De esto estuvimos platicando aquí en Patria 24/7. Es una de las famosas preguntas que hizo nuestra amiga y compañera Juncal Solano desde la semana pasada en Palacio Nacional. Señor presidente, el día martes la empresa de servicios de información financiera Bloomberg publicó un ranking mundial en donde califica a México como el peor país para vivir durante la pandemia. Esta publicación surgió tan solo unos días después que la Organización Mundial de la Salud reconoció a México por su reconversión hospitalaria, e incluso el mismo día la Conferencia Interamericana de Seguridad Social dio 2 premios de bienestar al IMSS. En otras palabras, mientras los expertos en salud a nivel internacional llevan meses reconociendo las acciones tomadas en México, aquí en nuestro país parece que grupos de intereses creados invierten este tipo de estudios cuya metodología es menos rigurosa, como la Coparmex, eligiendo a sus voceros, lo cual ya es mucho decir para que después sea replicado y difundido por los López Dórigas o los Dressers. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Usted cree que México es el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia? ¿Y este tipo de ranking afecta en alguna medida el camino que seguirá implementando su administración para combatir la pandemia? Y si me permite, una segunda pregunta. Sí, no afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no?, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo. Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero. Yo estuve en sus oficinas en Estados Unidos, incluso hablé con el dueño, el señor Bloomberg, fue alcalde de Nueva York y aspiró a ser candidato
del Partido Demócrata a la presidencia. Me llamó mucho la atención porque es un señor con bastante recursos económicos y pues famoso. Yo fui a el edificio de Bloomberg, me hicieron una entrevista. Y bueno, pues aquí adelante el presidente mostraba las gráficas que hablan del crecimiento de nuestro país. Nos vamos a ir al hoyo, como pasó todo el mundo. Se cayó 17% la economía para el segundo trimestre, que pues es abril, mayo y junio. Y fue cuando perdimos 1 millón de empleos. Y dijimos, vamos rápido, va a ser una V, vamos a salir rápido. Y aquí está ya, este es el tercer trimestre. Entonces, esto lo sabe Bloomberg. Les puedo también presumir, ahora sí, que no se... Pues ahí están las buenas noticias para las y los mexicanos. Nuestro país va a salir adelante, nuestra situación va a mejorar considerablemente de acuerdo con lo que se está viendo ahora y que termina de comprobar o termina de argumentar los pronósticos para el próximo 2021. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.